Nunca pensé que algo tan simple como una muñeca pudiera causar tanto miedo. Pero cuando eres madre soltera, con una hija pequeña a quien proteger, haces todo lo posible por verla feliz, incluso cuando los recursos son limitados. Mi nombre es Laura, tengo 28 años y esta es la historia de cómo una muñeca antigua cambió nuestras vidas para siempre. Hace unos meses, mientras paseaba por el centro de la ciudad después de trabajar, me encontré con una pequeña tienda de segunda mano. No era la primera vez que pasaba por allí, pero ese día algo me llamó la atención. El escaparate estaba lleno de todo tipo de objetos viejos, relojes antiguos, lámparas de aceite, juguetes de madera, y en una esquina, casi oculta entre un montón de trastos, vi la muñeca. Era hermosa, de esas que parecen haber salido de otra época. Su piel de porcelana estaba intacta, su cabello rizado y rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, y vestía un delicado vestido azul con encajes blancos. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran grandes y brillantes como dos esferas de cristal y parecían mirarte directamente, como si tuvieran vida propia. No sé por qué, pero en ese momento supe que tenía que llevarla a casa para mi hija Sofía. Sofía tiene 5 años y como toda niña de su edad, adora las muñecas. Siempre he tratado de darle lo mejor, pero las cosas no han sido fáciles desde que su padre nos dejó. Vivo con un presupuesto ajustado y no puedo permitirme lujos, pero cuando vi esa muñeca, supe que sería un regalo especial. Imaginé la sonrisa en el rostro de Sofía al verla y no lo dudé. Entré en la tienda y el viejo que atendía me miró con una sonrisa torcida. «Es una muñeca bonita, ¿verdad?», dijo. «Es un poco antigua, pero está en perfectas condiciones». Le pregunté cuánto costaba, esperando que fuera demasiado cara para mi bolsillo, pero para mi sorpresa, el hombre me ofreció un precio ridículamente bajo. «Es una ganga», pensé. Pagué sin pensarlo 2 veces y me fui a casa con la muñeca envuelta en papel marrón. Cuando llegué a casa, Sofía estaba en su habitación jugando con sus bloques de construcción. La llamé y le dije que tenía una sorpresa para ella. Al ver la muñeca, sus ojos se iluminaron de alegría. «Es hermosa, mamá», gritó, abrazando la muñeca con fuerza. «¿Cómo se llama?». Me quedé pensando un momento y luego dije, «No lo sé, cariño. ¿Por qué no le pones un nombre tú?». Sofía miró fijamente a la muñeca, como si estuviera esperando que le dijera algo, y después de un momento sonrió. «Se llama Clara», dijo con convicción. Me pareció un nombre perfecto, aunque un poco anticuado para una niña de su edad. Desde ese momento, Clara se convirtió en la compañera inseparable de Sofía. Jugaban juntas todo el tiempo, y Sofía siempre hablaba de cómo Clara era su mejor amiga. Los primeros días después de llevar a Clara a casa, todo parecía normal. Sofía estaba más feliz que nunca, y yo me sentía satisfecha por haberle dado algo especial. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, fáciles de ignorar. La muñeca parecía moverse del lugar cuando no estábamos mirando, o sus ojos, esos ojos de cristal, parecían seguirme a donde fuera que estuviera en la habitación. Recuerdo que una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché un susurro. Al principio pensé que era Sofía hablando sola en su habitación, como solía hacer cuando jugaba, pero cuando fui a verla, ella estaba en silencio, concentrada en un libro de cuentos. Clara estaba sentada en la cama, mirando directamente hacia la puerta, como si supiera que estaba allí. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí misma que solo estaba cansada, que me estaba imaginando cosas. Pero el sentimiento de incomodidad no desapareció. Había algo en esa muñeca que no estaba bien, algo que me hacía sentir incómoda, como si no debiera estar en nuestra casa. Pero no quería preocupar a Sofía y decidí no decir nada. Después de todo, era solo una muñeca, ¿verdad? Sin embargo, pronto me daría cuenta de que Clara no era solo una muñeca, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Los primeros días después de que Clara llegó a nuestra casa fueron de pura felicidad para Sofía. Era como si la muñeca hubiera llenado un vacío que yo ni siquiera sabía que existía en la vida de mi hija. Clara estaba siempre a su lado, en la mesa durante las comidas, en el sillón mientras veían caricaturas juntas y, por supuesto, en su cama por las noches. Sofía hablaba de ella todo el tiempo, contándome cómo Clara era su mejor amiga y cómo siempre la escuchaba y la entendía. No puedo negar que ver a Sofía tan feliz me llenaba de alegría.
Desde que su padre se había ido, había temido que Sofía se sintiera sola o triste, y Clara parecía haber llegado en el momento perfecto. Mi hija, que antes era un poco tímida y reservada, de repente parecía más segura de sí misma, más abierta. Jugaba con Clara como si la muñeca fuera una persona real, inventando historias y aventuras que me hacía sonreír. Recuerdo una tarde en particular cuando las dos estaban sentadas en el jardín, bajo la sombra de un árbol, mientras yo regaba las plantas. Sofía le estaba contando a Clara una historia sobre una princesa valiente que rescataba a su reino de un dragón feroz. Yo las observaba desde la distancia, sintiéndome tranquila por primera vez en mucho tiempo. Por un momento, todo parecía estar bien en el mundo. Sin embargo, hubo pequeños detalles que empezaron a inquietarme, aunque en ese momento no les di mucha importancia. Por ejemplo, a veces notaba que Sofía le susurraba a Clara como si estuviera hablando con alguien que no quería que yo escuchara. Me acercaba y le preguntaba qué decía, pero Sofía simplemente sonreía y decía que era un secreto entre amigas. Me hacía gracia, pensando que era solo parte de su juego, aunque una parte de mí se sentía un poco incómoda. Otro día, mientras limpiaba la habitación de Sofía, noté que Clara estaba sentada en una posición extraña, con la cabeza ligeramente girada hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. Era una tontería, lo sé, pero por alguna razón me hizo sentir un escalofrío. Incluso llegué a levantar a la muñeca y ponerla en otra posición, diciéndome a mí misma que estaba siendo ridícula. Sofía también empezó a hacer algo que nunca había hecho antes. Se negaba a dejar sola a Clara, incluso cuando íbamos al parque o a la tienda. Al principio, pensé que solo estaba muy encariñada con la muñeca, pero llegó un punto en que casi se obsesionó con llevarla a todas partes. Clara se pone triste si la dejo sola, me decía con una seriedad que no era propia de su edad. Yo solo sonreía y le decía que estaba bien, que podía llevarla si eso la hacía feliz. Por las noches, Sofía dormía abrazada a Clara, y aunque me alegraba ver que mi hija se sentía segura con su muñeca, empecé a notar que su sueño no era tan profundo como antes. A veces la escuchaba murmurar mientras dormía, como si hablara en sueños. Me asomaba a su habitación y veía a Sofía acurrucada con Clara, susurrándole en la oscuridad. El cuarto siempre estaba tranquilo, pero había algo en la atmósfera que no lograba identificar, algo que me hacía sentir intranquila. Recuerdo que una noche, mientras estaba en la cama, pensé en cómo Clara parecía haber cambiado nuestra vida. Todo parecía estar bien, pero no podía evitar sentir una pequeña punzada de preocupación. Quizás era solo mi instinto de madre, o tal vez estaba preocupándome por nada, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más en esa muñeca, algo que no alcanzaba a comprender. A pesar de todo, no quería quitarle la muñeca a Sofía. Verla feliz era lo más importante para mí, y no quería hacer nada que pudiera hacerla sentir triste o sola. Así que decidí ignorar mis inquietudes y seguir adelante. Después de todo, Clara solo era una muñeca, y no había razón para pensar que era algo más. Pero como pronto descubriría, a veces lo que parece ser solo un juego de niños puede esconder algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Los días pasaron, y aunque todo parecía estar bien en la superficie, no podía sacudirme esa sensación de incomodidad que había empezado a crecer en mí. Había algo en Clara, en la manera en que mi hija interactuaba con ella, que no me dejaba tranquila. Pero cada vez que Sofía sonreía o reía mientras jugaba con la muñeca, me decía a mí misma que solo estaba exagerando, que era mi imaginación trabajando horas extras. Sin embargo, los cambios en Sofía comenzaron a ser más evidentes, y ya no podía ignorarlos. La primera señal clara de que algo no estaba bien ocurrió una noche cuando me acerqué a su habitación para apagar la luz. Había dejado a Sofía jugando en su cuarto, y cuando me asomé por la puerta, la vi sentada en su cama, con Clara en su regazo. Lo que me hizo detenerme en seco fue el hecho de que Sofía no estaba sola. Estaba susurrando en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación. Lo que me heló la sangre fue que, aunque no podía escuchar las palabras con claridad, había otra voz, una más grave, que parecía responderle. Mi primer pensamiento fue que Sofía estaba jugando a hacer voces diferentes para Clara, algo que muchos niños hacen con sus juguetes. Pero esta voz era diferente. Tenía un tono que no parecía salir de la boca de una niña pequeña. Me quedé allí, en la puerta,
observando, tratando de entender lo que estaba viendo y escuchando. Finalmente me armé de valor y entré en la habitación. «Sophie, ¿con quién estás hablando?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Sofía levantó la vista hacia mí con una expresión inocente. «Con Clara, mamá. Ella me estaba contando una historia». Intenté sonreír, pero sentía un nudo en el estómago. «¿Y qué historia te estaba contando?». «Es un secreto», respondió Sofía, con esa seriedad que me estaba empezando a inquietar. Luego volvió su atención a la muñeca, como si yo ya no estuviera allí. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, pero el aire estaba cargado, denso, como si algo invisible estuviera observándonos. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en la cocina con una taza de té, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué estaba pasando con mi hija? ¿Estaba inventando todo esto en su mente, o había algo más? Mi instinto de madre me decía que algo no estaba bien, pero no quería alarmarme sin razón. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Me despertaba constantemente con la sensación de que alguien me estaba observando, y cada vez que me levantaba para ver a Sofía, la encontraba dormida, con Clara apretada entre sus brazos. Los días siguientes no hicieron más que aumentar mi preocupación. Sofía comenzó a comportarse de manera más extraña. Se volvía irritable si alguien, incluso yo, tocaba a Clara sin su permiso. Una vez intenté mover la muñeca para hacer la cama y Sofía entró corriendo al cuarto, gritando y llorando como si hubiera cometido una traición imperdonable. «No la toques, no le gusta que la muevan», gritó, arrancándome la muñeca de las manos. Comencé a notar que Sofía también hablaba cada vez menos conmigo y más con Clara. Se encerraba en su habitación durante horas, y cuando intentaba entrar, a menudo la encontraba sentada en el suelo, con la muñeca en su regazo, susurrándole cosas que no podía entender. Le preguntaba qué estaba haciendo, pero Sofía simplemente me miraba, con una expresión vacía, y volvía a concentrarse en Clara. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Una noche, me desperté al escuchar una risa baja y burlona que venía de la habitación de Sofía. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama y me acercaba a su puerta. Al entrar, vi a Sofía durmiendo tranquilamente, pero Clara estaba en una posición diferente, sentada al borde de la cama, con su cabeza ligeramente girada hacia la puerta, como si me estuviera esperando. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo oscuro estaba en nuestra casa, algo que había llegado con Clara. Sentía que estaba perdiendo a mi hija, que cada día Sofía se alejaba más de mí y se acercaba más a esa muñeca. Ya no era la niña alegre y cariñosa que había sido. Había algo sombrío en su mirada, algo que me hacía temer lo peor. Desesperada, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Me dirigí a la tienda de segunda mano donde había comprado a Clara, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Pero cuando llegué, la tienda estaba cerrada. No solo cerrada, sino vacía, como si nunca hubiera existido. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas selladas. Me quedé allí, en la acera, mirando la fachada vacía, sintiéndome más perdida que nunca. Volví a casa, más confundida y asustada que antes. ¿Quién me había vendido la muñeca y por qué? Cada vez estaba más claro que Clara no era solo un juguete, sino algo mucho más siniestro. ¿Pero qué podía hacer? No quería asustar a Sofía, pero sabía que tenía que protegerla. La pregunta era, ¿cómo? La situación se estaba saliendo de control y yo ya no podía seguir ignorando las señales. Algo tenía que cambiar y pronto, antes de que Clara se llevara lo más preciado que tenía, mi hija. Los días siguientes a mi fallido intento de encontrar la tienda de segunda mano fueron una pesadilla viviente. Ya no podía negar que algo estaba terriblemente mal, pero me sentía atrapada, sin saber qué hacer o a quién recurrir. Mi hija Sofía se estaba volviendo cada vez más extraña, más distante. Parecía como si estuviera bajo un hechizo, y ese hechizo tenía nombre, Clara. Todo comenzó a empeorar una noche en particular. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un fuerte golpe proveniente del cuarto de Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia su habitación y al abrir la puerta vi a Sofía en el suelo, llorando, con Clara tirada a un lado, boca abajo. La cama estaba desordenada, como si algo la hubiera sacudido con fuerza. Sofía levantó la vista hacia mí con lágrimas en los ojos.
Clara se enojó conmigo, mamá, gritó, su voz llena de desesperación. ¿Qué pasó, Sophie? ¿Por qué dices eso? Traté de acercarme a ella, pero Sofía retrocedió, abrazando sus rodillas. Dijo que no quería estar conmigo. Dijo que no soy su amiga. Las palabras de mi hija me llenaron de un frío indescriptible. Era imposible que una muñeca pudiera hablar, lo sabía, pero la forma en que Sofía lo decía, con tanta convicción, me dejó sin palabras. Recogí a Clara del suelo, y tan pronto como mis dedos tocaron su piel fría de porcelana, sentí una descarga de energía negativa, como si algo me hubiera picado. Solté la muñeca de inmediato, dejando que cayera nuevamente al suelo. Sofía me miró con ojos aterrorizados. «No la toques, se va a enojar más», gritó, arrastrándose hacia la muñeca para recogerla con manos temblorosas. Esa noche, después de acostar a Sofía, decidí que ya era suficiente. No podía seguir permitiendo que una muñeca controlara nuestras vidas de esa manera. Tenía que deshacerme de Clara, por el bien de mi hija. Pero la pregunta era cómo hacerlo sin causar más daño. Esperé a que Sofía se durmiera profundamente, y luego me levanté sigilosamente de mi cama. Entré en su habitación sintiendo cada fibra de mi ser tensa, y me acerqué a la cama donde Sofía dormía abrazada a Clara. Con cuidado levanté la muñeca de entre los brazos de mi hija, temiendo que despertara, pero no lo hizo. Sofía siguió durmiendo, y yo sostuve a Clara en mis manos, sintiendo su peso extraño, casi vivo. Bajé a la sala con la muñeca en brazos, mi mente llena de pensamientos oscuros. Decidí que la mejor manera de deshacerme de ella era quemarla. No podía arriesgarme a que alguien más la encontrara y que todo volviera a empezar. Tenía que asegurarme de que Clara desapareciera para siempre. Fui al garaje y encontré una caja de fósforos. Respiré hondo y encendí uno, observando cómo la pequeña llama parpadeaba en la oscuridad. Acercando la llama al vestido de Clara, dudé por un segundo. Algo en la muñeca, en esos ojos de vidrio que ahora brillaban con la luz del fósforo, me hizo detenerme. Era como si me estuviera mirando, suplicando, pero también amenazando. Finalmente reuní el valor necesario y acerqué la llama al borde del vestido de Clara. El fuego comenzó a consumir la tela, pero en lugar de quemarse rápidamente como esperaba, el vestido se prendió lentamente como si estuviera resistiendo. Un humo negro y denso comenzó a salir de la muñeca, llenando el garaje con un olor nauseabundo, casi como azufre. Fue en ese momento cuando lo escuché, un grito agudo y penetrante que pareció salir de la propia muñeca. El sonido me paralizó, helándome la sangre. Solté la muñeca, que cayó al suelo, y la llama se apagó casi al instante, dejando el vestido chamuscado, pero no consumido. El grito se desvaneció, pero el eco quedó retumbando en mi mente. Temblando me alejé de la muñeca, dándome cuenta de que no sería tan fácil deshacerme de ella. Clara no era solo un juguete, era algo más, algo maligno que no iba a dejarse destruir sin luchar. Estaba en un estado de pánico total. ¿Qué era esa muñeca? ¿Qué clase de fuerza oscura albergaba? Y lo más importante, ¿cómo podía proteger a mi hija de algo así? Esa noche, después de mi fallido intento de quemar a Clara, comencé a buscar información sobre muñecas poseídas, sobre maldiciones y espíritus atrapados en objetos. Cada historia que leía parecía más descabellada que la anterior, pero todas coincidían en algo. El espíritu en el objeto se alimentaba del miedo de quienes lo rodeaban. Y yo, sin quererlo, le estaba dando exactamente lo que necesitaba. Comencé a considerar la idea de llevar a Sofía a otro lugar, lejos de la casa, lejos de Clara. Quizás si nos alejábamos de la muñeca, podría romper el vínculo que tenía con mi hija. Pero había un problema. Cada vez que intentaba apartar a Sofía de Clara, su comportamiento se volvía más agresivo, más extraño. Era como si la muñeca tuviera un control sobre ella, uno que no podía romper fácilmente. Las noches siguientes fueron una tortura. No dormía, temía que algo le pasara a Sofía mientras yo descansaba. Empecé a escuchar más ruidos por la casa, pasos, susurros y ese maldito murmullo que parecía provenir de todos lados. Una noche me desperté al escuchar un golpe en la puerta de mi habitación. Era Sofía, de pie en el umbral, sosteniendo a Clara. Su mirada estaba vacía, y sus ojos, esos dulces ojos que alguna vez brillaron con alegría, ahora reflejaban algo oscuro, algo que no era de este mundo. «Mamá», dijo Sofía con una voz que no era la suya, una voz más profunda, llena de malicia. «Clara dice que te va a castigar si intentas separarnos otra vez». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Mi hija estaba siendo controlada, poseída por esa muñeca maldita. No sabía qué hacer. Intenté acercarme a ella, pero Sofía retrocedió, abrazando a Clara como si su vida dependiera de ello. «Por favor, Sophie», susurré con lágrimas en los ojos, «déjame ayudarte». Pero Sofía no respondió, solo se giró y se fue, regresando a su habitación sin decir una palabra más. Me quedé allí, en la puerta, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Estaba perdiendo a mi hija y no sabía cómo detenerlo. Esa misma noche decidí que ya no podía esperar más. Tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. No podía permitir que esa cosa, lo que sea que fuera, siguiera controlando a Sofía. Tenía que encontrar la manera de romper el lazo entre Clara y mi hija, sin importar el costo. Y sabía que solo había una persona que podía ayudarme, la dueña de la tienda de antigüedades, si es que existía. Esa noche fue la más larga de mi vida. Sabía que no podía seguir esperando, que cada minuto que pasaba era un minuto en el que Clara se aferraba más a mi hija, sofocándola, controlándola. Decidí que la única forma de detener esto era enfrentarme a la fuente de todo, la muñeca. Sabía que no podía hacerlo sola. Recordé a la mujer de la tienda de segunda mano, la misma que me había vendido a Clara. Aunque la tienda parecía haber desaparecido, tenía que encontrarla de alguna manera. Esa mujer debía saber algo, o al menos cómo deshacerme de la muñeca. Así que, en un impulso desesperado, tomé a Clara, la envolví en una manta y la metí en el maletero de mi coche. Miré hacia la ventana del dormitorio de Sofía, temiendo que mi hija pudiera sentir que la muñeca ya no estaba allí. Pero el silencio de la casa me empujó a seguir adelante. Conduje por las calles oscuras, sintiendo que cada sombra se alargaba y se movía de manera extraña. Las luces de la ciudad eran pálidas y frías, y parecía que el tiempo se había detenido, atrapándome en una pesadilla interminable. Finalmente, llegué a la calle donde había estado la tienda, con la esperanza de que por algún milagro la encontraría abierta. Al detenerme frente al local, un escalofrío recorrió mi espalda. La tienda estaba allí, pero era diferente. Parecía más antigua, más deteriorada, como si hubiera estado abandonada durante años. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Salí del coche con Clara en mis brazos y empujé la puerta con cautela. Un olor a moho y a polvo me golpeó la nariz. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de aceite en el mostrador. Sentí un nudo en el estómago, pero sabía que no podía dar marcha atrás. «Hola», llamé, mi voz temblando en la penumbra. No hubo respuesta. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el suelo de madera. El silencio era opresivo, casi ensordecedor. Entonces vi una figura en la oscuridad. Era la mujer de la tienda, pero algo en ella había cambiado. Parecía más vieja, más cansada, y sus ojos, esos ojos que antes parecían conocerlo todo, ahora estaban apagados. «Sabía que volverías», dijo con una voz ronca que resonó en la tienda vacía. «Ellas siempre vuelven». «¿Ellas?», pregunté, mi garganta seca. «Las madres», respondió la mujer con una sonrisa triste. «Siempre vuelven porque siempre creen que pueden salvar a sus hijos». Sentí un escalofrío de miedo y desesperación. «¿Qué es esta muñeca? ¿Qué le está haciendo a mi hija?». La mujer suspiró y miró a Clara con una mezcla de pena y temor. «Clara no es una simple muñeca, es un receptáculo, un vínculo entre este mundo y otro, un lugar donde almas perdidas buscan consuelo o venganza». «¿Por qué mi hija?». Mi voz era apenas un susurro. «La muñeca elige, no sabemos por qué, pero siempre elige a un niño, y una vez que lo hace, no lo suelta fácilmente». «¿Cómo puedo detenerla?», le rogué, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. «No quiero perder a Sofía». La mujer me miró con una expresión que me rompió el corazón. «No puedes romper el vínculo tú sola, pero hay una forma, aunque es peligrosa. Debes enfrentar el espíritu dentro de la muñeca, confrontarlo y hacerle entender que ya no es bienvenido en este mundo». «¿Cómo lo hago?». Mi voz se quebró. «Debes realizar un ritual, uno que es tan antiguo como oscuro, pero tienes que estar preparada porque si fallas, el espíritu no solo tomará a tu hija, sino también a ti». Sentí un nudo en el estómago. No tenía elección. Tenía que hacerlo por Sofía. La mujer me entregó una pequeña caja de madera, dentro de la cual había un conjunto de objetos antiguos. Una vela negra, una hoja de papel con inscripciones en latín y una pequeña daga plateada. «Enciende la vela en la habitación donde la muñeca duerme. Coloca la muñeca frente a ti y recita las palabras en el papel.
No importa lo que veas o escuches, no debes detenerte. Cuando el espíritu se manifieste, usa la daga para cortarte ligeramente la palma de la mano y deja caer tu sangre sobre la muñeca. Esto sellará el vínculo, liberando a tu hija, pero también podría liberarlo a él, dándole la oportunidad de tomar otro cuerpo. Sabía que no había garantía de éxito, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé la caja, agradecí a la mujer y me dirigí a casa, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Al llegar, encontré a Sofía profundamente dormida, abrazada a su almohada, sin la muñeca. Sabía que ese era el momento, que tenía que actuar ahora o perdería mi oportunidad. Encendí la vela negra y coloqué a Clara en el centro de la habitación. Mientras recitaba las palabras del papel, sentí que la temperatura en la habitación bajaba abruptamente. Mi aliento se condensaba en pequeñas nubes y las sombras parecían alargarse y retorcerse en las paredes. De repente, la muñeca se movió. Sus ojos de vidrio brillaron con una luz siniestra y un susurro bajo comenzó a llenar la habitación. Era la misma voz que había oído tantas veces, pero ahora estaba más clara, más fuerte. «Vete», siseó la voz. «Esta es mi casa, mi niña. No la dejaré ir». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía detenerme. Seguí recitando las palabras, más rápido, con más determinación, mientras las sombras se acercaban más y más. Finalmente tomé la daga y con una mano temblorosa hice un pequeño corte en mi palma. La sangre fluyó y dejé caer unas gotas sobre la muñeca. El susurro se convirtió en un grito, un sonido que parecía llenar mi mente y aplastar mi espíritu. La muñeca se estremeció violentamente, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Entonces, de repente, todo se detuvo. La habitación quedó en silencio, la temperatura volvió a la normalidad y la muñeca cayó al suelo, inerte. Sentí una oleada de alivio, pero también un temor persistente. ¿Había funcionado? ¿Había liberado a Sofía? Me acerqué a la cama de Sofía y la sacudí suavemente. Abrió los ojos lentamente. Su mirada era clara, ya no vacía ni perdida. «Mamá», murmuró, todavía medio dormida. «¿Qué pasó?» La abracé con fuerza, sintiendo que las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Todo está bien, Sophie, todo está bien». Pero incluso mientras la sostenía, sabía que no todo estaba bien. Clara, la muñeca, seguía allí, aunque parecía haber perdido su poder. Decidí que al amanecer la llevaría lo más lejos posible y la destruiría, esta vez de verdad. No podía correr el riesgo de que alguien más la encontrara. Mientras me acurrucaba junto a Sofía, sentí una extraña calma, pero también una inquietud que no podía ignorar. Sabía que habíamos ganado esta batalla, pero la guerra, la lucha contra lo que sea que habitaba esa muñeca, tal vez nunca terminaría. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando decidí que era hora de actuar. No podía permitir que Clara permaneciera un minuto más en nuestra casa. Con Sofía, todavía dormida en su cama, me aseguré de envolver la muñeca en varias capas de tela y la metí en una caja de cartón. No podía sacudirme la sensación de que los ojos de Clara me seguían incluso a través de las telas, pero me obligué a ignorarlo. Con la caja en el maletero del coche, conduje hacia las afueras de la ciudad. Mi mente daba vueltas, pensando en lo que la mujer de la tienda me había dicho, en lo que había visto la noche anterior. Aún sentía el frío en mis huesos, el eco de esos susurros que habían llenado mi casa. Encontré un lugar apartado, cerca de un río donde nadie podría encontrarla. Abrí la caja con manos temblorosas y saqué la muñeca, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sin dudarlo más, arrojé a Clara al agua, observando cómo se hundía lentamente, desapareciendo en la corriente oscura. El agua se la llevó y con ella esperaba todo lo que la atormentaba. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Había una extraña paz en el aire, pero también una sensación de vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero el miedo seguía allí, como una sombra persistente. Cuando llegué a casa, Sofía ya estaba despierta. Me abrazó al verme entrar, como si supiera que algo había cambiado, aunque no entendiera del todo qué. Parecía más ligera, más ella misma de nuevo, y me llené de esperanza al verla así. Los días siguientes fueron tranquilos. Sofía ya no mencionó a Clara, y yo no le hablé de lo que había sucedido. Parecía que el peso de la muñeca había desaparecido de nuestras vidas, y por un tiempo me permití creer que todo estaba realmente bien, pero en el fondo no podía dejar de pensar en lo que la mujer de la tienda había dicho. Ellas siempre vuelven. Y aunque Clara estaba lejos,
Una pequeña parte de mí no podía evitar mirar de reojo en la oscuridad, esperando ver esos ojos de cristal otra vez. Sabía que nuestra vida nunca sería exactamente igual, que la experiencia nos había cambiado a ambas. Sofía recuperó su alegría poco a poco y yo traté de seguir adelante, de encontrar la normalidad en nuestra rutina diaria. Pero una cosa era segura, la muñeca estaba fuera de nuestras vidas y no tenía intención de dejar que algo así volviera a suceder. A veces, cuando la casa está en silencio y Sofía duerme profundamente, escucho el susurro del viento contra las ventanas y me pregunto si realmente nos hemos librado de Clara. Pero en esos momentos me abrazo a la realidad de que mi hija está a salvo y me digo a mí misma que pase lo que pase, estaré lista para protegerla, siempre. El horror puede haberse alejado por ahora, pero las cicatrices que dejó, invisibles pero profundas, son un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Y aunque Clara esté perdida en las profundidades de un río, su memoria y el miedo que nos infligió nunca se desvanecerán del todo.